Señores, buenas tardes. Un día muy interesante hoy, por varias razones. En primer lugar, queremos llevarle nuestro abrazo de felicitación al Consuelo de Pradel, que me acaban de decir que es su cumpleaños. Y entonces al Consuelo nosotros la queremos muchísimo y es la que nos facilita. Juan Miguel se lo dice en todos los programas, este espacio para nosotros poder hablar con ustedes. Y además, que parece, hoy es el día de... ella anda parece celebrando. Yo la llamé esta mañana está y no pude comunicarme con ellos. Muchas felicidades, Consuelo. A nombre de todos aquellos que te queremos tanto, deseándote lo mejor, que te lo mereces. Y que haya mucha Consuelo de Pradel para rato. Yo corroboro eso. Y además hoy es el día del periodista, así que felicitamos a todos los periodistas y en particular a ella. Y también queríamos comentar algo muy... Señores, murió Alberto Cortés. Yo ese individuo lo admiraba porque es argentino. Ese señor, cantautor, tiene las más bellas canciones y las más bellas composiciones que nadie se puede imaginar. Y era un individuo simpático. Murió a los 79 años. Esa es verdad que generalmente la gente vive. La gente no fácilmente no pasan de 79 años. Aunque hoy en el periódico una señora que le fueron a celebrar en el Cibao 118 años. Yo espero que Juan Miguel y un servidor lleguen también a los 118 años, no lo merecemos. Vamos a hacer un gimacoy, vamos a hablar muchísimas cosas hasta de aquí a que cumplamos 118 años. ¿Crees que si nos tomamos un traguito de formol todos los días? Pero nos vamos a poner más feo de lo que somos. Sí. Y, señor, yo estaba comentando con Juan Miguel en lo que se comenzaba el programa. Yo he sido toda la vida un admirador de los jueces. Y soy un admirador de los jueces por una razón muy sencilla. Yo admiro gente que se ganan la vida honestamente. Hay quienes no lo hacen en esa forma, pero hay muchos que son honestos hasta el extremo de juzgar a una persona. Señores, lo más difícil que hay en el mundo es juzgar a las personas. Fíjense que en todas las religiones los jueces son los papadios de esas religiones, porque un individuo ante cualquier hecho, no solamente es el hecho en sí, sino los antecedentes, lo que lo indujo, la condición anímica en que se encontraba el día del hecho, las circunstancias que rodearon eso. Es muy difícil hacer justicia. Y además, cargar con eso, y tan grave es culpar a un inocente y hacerlo cumplir una pena que no se merece, como a ese mismo individuo soltarlo y que vaya a la calle a hacer cualquier barbaridad que se hubiese evitado. Entonces yo por eso siempre he sido muy respetuoso, respeto mucho y admiro a todos los jueces. Quizá esa sea una de las razones por las cuales yo sea un admirador de Juan Miguel Castillo Pantaleón, que se atrevió aquí a hacer un juicio que nadie lo quería hacer. Sí, una vez estuve, sí, hace más de 20 años de eso, hace 22 años que estuve ahí en esas trincheras. Y tú como juez, ¿nunca sentiste eso que yo acabo de decir, de lo difícil que es? No, el dilema es terrible. Lo que dices, tienes razón. El dilema que tiene el profesional, mira lo que ocurre. El servicio público en un país como el nuestro, que está asignado por las vinculaciones políticas para apreciar tus atributos y tus capacidades, desalientan mucho que profesionales de alto nivel se inclinen a servir al Estado, porque no hay meritocracia.
Por lo tanto, en el caso de las facultades de Derecho, los mejores estudiantes son cooptados por las oficinas de abogados. Algunos de estas oficinas de abogados también, parte de su equipo desempeña labores docentes, por las universidades también. Se acercan a las grandes oficinas para que sus profesionales más destacados sean parte del recurso humano académico. Y entonces los buenos estudiantes, sus profesores los identifican porque se destacan en los grupos y terminan trabajando para las oficinas como paralegales y luego se incorporan una vez se gradúan, a esas oficinas. Yo en mi caso, yo tuve una multiplicidad de profesores que cuando era estudiante me dijeron que fuera... No trabajo con ellos. Que fuera a trabajar, sí, en total 7 profesores. Y por lo tanto, a la judicatura usualmente no van los mejores estudiantes. No van. Es raro. No es que no pase, pero es raro. Porque el mecanismo de selección natural hace que el sistema, y lógicamente nunca un abogado en ejercicio pleno, que es considerablemente lucrativo, como cualquier profesión, o sea, si tú eres un gran cirujano, no te vas a ir a emplear a salud pública. No vas a abandonar tu consultorio, tu práctica privada. Es difícil. En otra época quizás eso era posible, pero ya no, porque las demandas de recursos que requiere la sociedad contemporánea para que el profesional viva de acuerdo a esos parámetros de nivel socioeconómico, le ejercen una presión terrible. El profesional quiere andar bien vestido, andar en un buen carro, mandar a sus hijos a un buen colegio. Vivir en un buen barrio. Vivir en una buena casa. ¿Entiendes? Entonces viajar. Y entonces ese tipo de cosas no acontecía en el pasado. Al mismo colegio iba el clase baja. Es decir, había más integración social. Ya eso no acontece. ¿Cómo puede acceder a un nivel de educación bilingüe en un colegio de estos similares a los que hay aquí en la capital? Una persona humilde pero con talento. Es imposible. Esos colegios no dan beca tampoco. Es que no dan beca. Sí, no es muy y entonces, y esa falta de nexos en el entramado social también es lo que tiene estos niveles de inequidad y de insensibilidad social. Mi esposa, por ejemplo, que se reúne en su promoción en un colegio que ya no existe, que fue la congregación de las Teresianas. Y entonces tú veías en la misma aula chicas becadas de origen humilde junto con las hijas de la oligarquía. Y todavía 40 años después se reúnen y no hacen diferencias y se reúnen. Es bellísimo. Eso tú no lo ves actualmente. Es que no lo ves. Y esa invisibilidad de la diferencia, es decir, para ellos el otro no existe, de los recursos humanos jóvenes, tampoco le permite visualizar el problema social de la disfuncionalidad del Estado, que genera la disfuncionalidad del Estado dominicano, y no hay posibilidad de que un hijo de una familia bien, que tenga vocación, vaya a servir como juez. Anteriormente eso no acontecía. En la Suprema Corte de Justicia de la época de Trujillo, tú veías apellidos oligárquicos sirviendo al sistema de justicia. Oh, sí. Los abogados más destacados estaban en el servían al régimen, había un tema represivo también, pero las cercanías sociales eran mayor. Entonces eso ha hecho que se produzcan estos temas, y entonces tú tienes el dilema de cómo trabajar yo obviamente ya está bonito y se ve hasta bien que uno lo diga, pero la razón por la que yo pude ser juez era porque fundamentalmente el sostén familiar no dependía de mi muy magro salario. Y obviamente. Y yo te iba a hacer esa pregunta. Los jueces siempre... ¿Cómo? Porque me casé con una mujer maravillosa que no le importó eso, ¿entiendes? Pero eso es un sacrificio muy grande. Para el que va a servir, usted sabe que usted tiene talento, que usted tiene capacidad, que tiene un salario bajo, usted tiene que andar con su camisa blanca y su corbatita negra, pero con las restricciones económicas. Entonces, es un dilema para el juez. Eso es un dilema. Y obviamente por eso tantos se corrompen. En todas partes los jueces ganan poco.
no es competitivo. Actualmente no ganan mal, pero no es competitivo con el sector privado. ¿Cuánto gana un juez de corte? Yo no tengo Un idea. juez de corte, olvídate que un abogado de buen ejercicio gana muchísimo más. O sea, ¿de qué manera un juez de corte ve $1.000.000 juntos? No puede verlos, salvo de la otra manera. Entonces, la docencia es mal paga. También, sí. Y como conozco, ahí elevaron a jueces de corte a la Suprema Corte de Justicia, que es gente que es compañera mía de universidad, y que los veo dando una enorme cantidad de clases para no corromper, y eso es un desafío terrible. Es decir, gente seria hay ahora y hubo en el pasado, pero les puedo decir que eso no es fácil. Pero además de eso, ¿con qué tiempo tú puedes, además de tú, porque no puedes ejercer la docencia? Entonces escribir y hacer un aporte doctrinal. El caso del magistrado Biaggi, por ejemplo, fue mi profesor, cuando estábamos en la universidad, fue mi profesor de Derecho Comparado, jovencito, es decano de Derecho. Y tú ves el nivel de sacrificio al que ese señor se ha sometido, que además de eso, entonces, de ser un hombre que íntegro, los aportes que ha hecho a la doctrina, es una cosa increíble. Eso no se toma en cuenta, porque tampoco hay puesto para todos, ¿entiendes? Y las reglas de la inmediatez de las conveniencias políticas excluye. Entonces es muy difícil. Y en países como Inglaterra, Estados Unidos... Es otro esquema. Es otro esquema. Es otro esquema, es otro esquema. Porque esos ganan mejor. No, es que son sociedades distintas. Yo, por ejemplo, una vez, cuando vino el profesor Borja, profesor Borja, por ejemplo, una eminencia, un economista, profesor de Harvard, y él vive dentro del recinto, no necesita ni siquiera coche, no necesita carro, no le interesa. Recuerdo un profesor de la Universidad de Leiden en Holanda, que es un médico, presidente de una sociedad, de la Sociedad Americana de Neurocirugía, lo conocí, Martin Malesi se llama. Y él es profesor de la Universidad de Leiden, y entonces me dice que él no tiene ni carro, porque él en Leiden es una ciudad de Holanda, anda en bicicleta. Es que no le interesa, y tú lo ves, anda. Aquí un profesional de ese nivel no le pasa por la cabeza andar en bicicleta. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad lo vería como un fracaso. Es que es un dilema. Entonces la sociedad tiene que hacer una reflexión. ¿Qué clase de jueces tú quieres? ¿Qué clase de sistema de justicia tú quieres? Pero ¿cómo tú ves los valores primordiales para ser apreciados y ponderados? ¿Sabías que José Martí solamente tenía 2 pantalones y un saco? Y estaban surcidos. José Martí. Sí, yo sé que él era muy humilde pobre. Y muy pobre, sí. Muy pobre. Y la sociedad no aprecia la pobreza. Hay una glorificación de la riqueza fácil. De hecho, la sociedad lo celebra incluso en los niveles, los estratos menos educados, y la música es un reflejo de eso. Es el dinero fácil y rápido. Entonces tenemos los políticos y los partidos siendo un vehículo de la expresión de esas distorsiones, de esa falta de valores, de esa inversión de valores. En el comité, por ejemplo, nosotros no somos muy cercanos a los poderes. ¿Por qué? Porque nosotros venimos aquí en nuestro espacio de preocupaciones colectivas, que son temas de migración, profesionales que no tienen nada que ganar económicamente con eso, porque tú eres un médico, yo soy un abogado, a hablar de país. O sea, lo más lejano que hay para buscar una posición pública es hacer lo que nosotros hacemos. Sí. Pero sentimos que rendimos un servicio social, aportando a la sociedad y a las instituciones, si nos quieren hacer caso, aquellos que quieran recibir de nuestra colaboración, porque tampoco es obligado. Y cuando no quieren oír y hacen oídos sordos, entonces hacemos lo que como ciudadanos podemos hacer. Y accionamos en declaratoria de inconstitucionalidad. Ahí presentamos proyectos. Nadie nos paga esas consultorías, ni la redacción de esas cosas, nadie. Una ONG que logramos una pequeña asignación dentro del presupuesto, con una oficina abierta con toda la información. El que quiera buscar información sobre estos temas migratorios, vayan a nuestra oficina que tiene... está montada con secretaria, fotocopiadora, o sea, todo ese tipo de cosas.
Pero nosotros no cobramos un solo centavo. Hay otras ONG en donde la gente sí cobra, los directivos, nosotros no. Sí, Sí. Esa es gente que han buscado la manera de vivir de eso. Sí, es si rendimos porque una ONG sin fines de lucro, una no gubernamental sin fines de lucro, entonces nosotros hacemos, no buscamos lucro, ni ventajas. Hay gente que le dice, no, pero que ustedes también son muy sinceros, ustedes se cierran la puerta. Pero es que, ¿de qué otra manera? Porque las posiciones de principio no se negocian. Entonces es un dilema para en el campo de la justicia, ese tipo de actitud es un dilema también. Y en la medicina es un dilema. Sí. En la medicina es un dilema. Él sabía que, bueno, tú lo has mencionado, el país del mundo donde más cesáreas se hacen es este. ¿Por qué? Por un ejercicio en donde la palabra ética queda un poquito como estropeada en el camino. Porque usted está con una cirugía no necesaria, no indispensable. ¿Por qué? Porque usted va a cobrarla. El parto natural es más barato. Sí. Entonces, de eso es que se trata. Entonces, de eso es que hacemos, vamos a decir, religión en el comité. Hay de todo en las designaciones, en las salidas del Poder Judicial también. También nosotros creemos en la alternabilidad. Los cargos públicos no tienen un nombre de sus titulares escritos. Aquí parecen tener dueño. Sí, vitalicio. Y un juez puede que me guste, pero no puede estar la vida entera. En algún momento tiene que salir para que le dé paso a otros. Que los hay serios. Y los hay capaces. Y los hay que no son serios. Y que son incapaces. Una gran parte. Y obviamente tú puedes encontrarte los nombres de quienes han presidido. Y tú sacas tu propia conclusión, no tienes tú que venir aquí a decir si tiene o no tiene mérito y cuáles son las razones, porque esas las conoce usted y las conocemos nosotros, las conoce el país completo. Y cuando uno ve el coro de bocinas creándole méritos a quien no los tiene simplemente porque ese es el ungido, uno, o sea, a ver, si se cree que el pueblo se lo traga es otra cosa. Pero el país mal funciona así, y nosotros lo que tratamos es simplemente de aportar nuestra visión crítica, compartir información. Que si te parece, hemos hablado demasiado de estos otros temas. Vamos a decir algunas cosas. Vamos a compartir. La escasez de gasolina en Haití, Armando. Terrible. El gobierno no tiene dinero para pagar sus deudas y los tanqueros no desembarcan. El 3 de abril pasado, hace 2 días, las Naciones Unidas hace una sesión especial para analizar, presidida por Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, que está como alta comisionado para los derechos humanos. Y tal y como habíamos anunciado aquí, habíamos avanzado, la delegación norteamericana dice, no, en Haití está todo muy bien, porque es sosteniendo un gobierno, más allá, esto que estoy diciendo sale publicado en el periódico Le Nouvelliste del día de hoy, no salió reseñado en la prensa nacional. Al gobierno de Jovenel Moïse tienen que sostenerlo a como dé lugar para que haya un interlocutor, pero es un gobierno sin base, no tiene dinero, ni credibilidad, ni nada. Ni legitimidad, no tiene base de apoyo en la población. Y de eso obviamente estamos haciendo seguimiento desde hace ya un buen tiempo. Y la situación sigue estancada. Como sigue estancada la situación en Venezuela, como sigue estancada la situación en Nicaragua. Es decir, la región centroamericana y caribeña está en una franca inestabilidad. Hasta que haga crisis, va a ser crisis. Está en una crisis. El servicio de guardacostas norteamericano está interceptando de nuevo una oleada de gente huyendo. Desde República Dominicana de nuevo han arrancado los viajes de ilegales dominicanos y haitianos. Es decir, porque la situación, 3 y 4, los fines de semana agarran un montón. Claro, y todo este diálogo que se ha interrumpido entre los sectores obreros patronales tiene que ver con la sobreoferta de mano de obra en la que ya sencillamente el pasivo laboral, dicen los sectores empresariales, no, eso hay que quitarlo porque tiene sobreoferta de mano de obra. Sí. Y ya lo que quieren es esa parte que está en rojo en su libro, borrarla. De eso es que se trata. Y todo eso pasa por la situación migratoria, porque tenemos una presencia excesiva de migrantes, no hay control. Y teníamos antes los haitianos, pero ahora tenemos los venezolanos, desplazados por esa crisis que va en aumento.
Los largos apagones de Venezuela van a continuar. De momento empezarán a llegar también de Nicaragua. Sí, pero esos como están en el más Istmo, lejos, claro, ¿sabes? esos migran a otros países vecinos y no van a venir a la República Dominicana porque la distancia y el marítima es mucha. Pero en el caso de Venezuela, pues vemos lo que está pasando. Vemos lo que está pasando, nos da muchísima pena, pero eso va a terminar creando también un impacto y una presión social. Porque el desplazamiento de los sectores productivos, en los sectores productivos, que son los nichos naturales de trabajo de la mano de obra dominicana, de los sectores profesionales dominicanos, por esta sobreoferta, porque los venezolanos que vienen aquí todos saben leer, escribir, tienen la misma sintonía lingüística. Y muchos de ellos mejor preparados que los dominicanos, porque lo cierto es que la calidad docente con la sobreoferta ha bajado mucho y muchos profesionales no salen suficientemente preparados. Entonces tú tienes un venezolano que viene con un mayor nivel, es capaz de saltar para la posición un salario más bajo. Es ilegal, pero termina integrándose. Sí, porque es un hecho. Claro. No, y en la contabilidad B de la empresa lo meten. ¿Por qué no lo pueden inscribir en la tesorería de la Seguridad Social? ¿Cómo lo inscriben? ¿Cómo lo inscriben? Entonces, hay una situación ahí, no tiene cedo, o sea, ¿cómo lo inscriben? Eso lo estamos viendo en los restaurantes, ya son cajeras, ya no es la que barre, ya es la cajera, y ya es el ayudante de contabilidad. Todos sabemos lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo va a haber un ajuste salarial si tienes ese dumping? Y de eso es que el comité habla. Y lo terrible de este asunto es que la gente de Leonel no está hablando de eso. De ningún político está hablando de lo que Porque hay los en que están, realidad. esos no van a hablar de eso porque no les interesa. Es decir, el gobierno no le interesa ese tema. Ni porque tenemos ¿cuántos años ya? 6 años. Diciéndole cosas y aconsejándole cosas. Ellos entienden que es un gesto de arrogancia uno aconsejar cosas. Porque es así. Es como si tuviera un audífono. Sordos, ni ven, ni oyen, ni entienden, porque entienden que la arrogancia del poder les faculta a ellos el dominio de todo. Ellos no se equivocan. Lo más grande es que hay un político en funciones públicas, no oyen. Entonces dicen, pero busca tú los votos y ven, gobierna tú. Nosotros no queremos hacer política. En el comité uno es alérgico a eso. ¿Habrá que meterse en algún momento? Bueno, pero la pregunta es ¿y cómo? Porque yo no puedo cerrar mi oficina para eso y caravanear. Ni tú tampoco puedes cerrar. Deja abandonarlo todo, tu familia. Ustedes son los que hacen ese trabajo, pero háganlo bien. Que los que están, no están en eso. Pero los que tienen posibilidad de sustituir, la gente de Leonel, no lo veo hablando de eso. Es que no, La gente del PRM, yo no veo a Luis Abinader hablando de eso. Que cuando hablan de eso uno los felicita. Ni los de Hipólito, en estos días Hipólito volvió a hablar de eso. Ojalá y hablaran todo el tiempo. Y que nos den una visión realista de cómo manejar estas situaciones. Porque están repitiendo el mismo esquema y la gente que repite ese esquema, al final del camino termina encontrándose con más de lo mismo. ¿A cuánto está ascendiendo el monto del servicio de la deuda externa? Aquí. ¿Qué porcentaje del PIB? Más de la Más mitad. de la ya. mitad. Más de la mitad ya. ¿Ustedes sabían a dónde están yendo a parar los recursos de las pensiones? Son los ahorros de su vejez. ¿Sabe quién es el principal comprador de la emisión de bonos internos, de deuda interna del Banco Central? Son esas empresas de que manejan sus ahorros. Es decir, el dinero de sus ahorros se lo están dando al gobierno, prestado. Que el gobierno nunca lo va a pagar. Lo que hace es que emiten más deuda. Y esa es la realidad. Lo que estoy diciendo es una cosa que usted puede contactar perfectamente en las estadísticas. Es un dato concreto. El gobierno se está tragando los ahorros de la gente, de las pensiones. Y la gente pensando que ahí Y tiene su pensión y de no va a vejez. tener cómo cubrir ni una cosa ni la otra. Donde vamos a llegar, o sea, para dónde es un despeñadero, no se sabe, pero no es bueno. ¿Qué te parece si cumplimos con los mensajes comerciales de la hora de Consuelo?
Vamos. Adelante, señor director, y no se nos vaya Regresamos para... en un momento. Aquí estamos, señores, en medio de este intervalo, conversando entre nosotros y viendo cómo podríamos empujar, hacer, influenciar, para echar este país para adelante, porque en este país hay gente tan buena y tan decente y tan seria y tan trabajadora y tan echada para adelante, que precisamente por ser así no tienen grandes necesidades económicas, personales, ni mucho menos. Yo le hablé antes, mencioné a José Joaquín Puello, que José Joaquín Puello y yo somos más que hermanos y amigos y de todo. Ese individuo dirigiendo salud pública aquí, que además tiene esa vocación de dirigir y de ayudar, sería una maravilla. Le hablé de Bernardo de Filló, que está en la misma situación. Le hablé de Jesús Feri, que es un primo mío que también está en la misma situación. Y le hablé de otras personas de otros ambientes que también son iguales. Sin embargo, los políticos que tenemos, como que no están en eso, son como mediocres en el sentido no solamente personal de su trabajo, sino que no tienen como ese impulso para hacer de el país y hacer de un gobierno algo que valga la pena. Sino que usted ve que los que se meten a políticos, todo lo que terminan es buscando la manera de hacerse de dinero y de coger unos cuartos y cosas por el estilo. Y entonces da pena que habiendo tanta gente buena aquí, no se utilice a esa gente. Eso me dan ganas casi de llorar a veces. Pero bueno, esperamos que algún día se le abran los ojos. No sabemos qué va a pasar en estas próximas elecciones. Todavía incluso hay dudas de si va a haber o no reelección. Lo de la reelección es una cosa también. El cronómetro tiene una cuenta regresiva que está... ¿Tú crees que se murió lo de la reelección? Está difícil. Está difícil. Sí, está difícil, principalmente por lo que hemos visto del entorno regional. Es una dificultad. Además, está claro que un proceso de modificación resultará traumática. No solamente porque una altísima tasa de la población la rechaza, sino también porque por las divisiones internas dentro del partido de gobierno. Y como digo, el entorno internacional, que no parece favorable. Pero más traumático que se cree lo que hay. Por lo que ha habido en los últimos años. Sí, pero por el rol que el gobierno ha jugado en la sostenibilidad, la prolongación del madurismo, que ahora se recoge un poco, pero ha quedado eso. Y analizamos en el programa anterior la lectura que hicimos del lenguaje corporal de los presidentes, entre los cuales el nuestro, que sostuvieron la reunión con el presidente Trump en Miami, que pareciera apuntar en esta, lógicamente es una hipótesis de interpretación. Quería comentar algo muy interesante también que aconteció durante la semana, un artículo del economista e historiador Bernardo Vega, que es un intelectual que ha dado mucho seguimiento a los temas, con una amplia bibliografía de los temas haitianos. Y entonces, el detalle sobre el cual reflexiona en su artículo, el artículo se llama Washington y nuestro comercio con Haití, salió el martes. Y quise traerlo porque precisamente en el comité siempre ponderamos que una de las vías más efectivas del control migratorio, el tráfico humano y el tráfico de cualquier cosa, del contrabando, es precisamente la edificación de barreras físicas fronterizas, lo que le llaman comúnmente un muro, que no necesariamente tiene que ser un muro, puede ser otra barrera de otro tipo. Señalando lo que el gobierno haitiano estima deja de cobrar en aduanas
todo. Dice, él estima entre 184 y 440 millones de dólares al año. Y citando este estudio que hace un economista, Daniel Dorsanville, exministro de Hacienda haitiano, lo hizo para la Asociación de Industrias Haitianas. Dice, con eso solamente se hubiera cubierto el déficit fiscal del año 2015. Y se hubiera podido sostener pero un ¿cómo gobierno? caramba va a poder el gobierno haitiano cobrar aranceles aduanales si la frontera que separa ambos territorios es prácticamente virtual? Y lo que acontece en términos de las presiones que estas bandas, un país sin ley, un país sin instituciones funcionales, que no dejan que las autoridades aduaneras haitianas cobren. Vimos lo que pasó hace unos meses, sí. Incendiaron con los empleados dentro y murieron varios empleados haitianos. Una cosa terrible. Entonces, la única manera que usted puede ejercer un efectivo control aduanero es si usted tiene cualquier otro paso irregular obstaculizado, y eso solamente se logra con una barrera física, un río caudaloso, un océano o un mar, un lago profundo. Pero una alambrada o un simple borne, una mojonadura de concreto, que se sientan encima, aquí hemos traído la fotografía, se sientan encima de ella y aquí no se sabe ya cuál es el lado dominicano y cuál es el haitiano. Hicieron un cementerio haitiano del lado dominicano y cuando empezó a construirse una barrera, eso fue ocasión de unas manifestaciones que terminaron con un muerto y varios heridos, porque entonces los haitianos entendían que eso era de su territorio y eso es territorio dominicano. Agredieron a los miembros de las Fuerzas Armadas que tuvieron que repeler porque les estaban incluso disparando. Y a resultas de ello murieron. Bueno, pidieron al final de cuentas una investigación que se hizo, exculparon afortunadamente a los soldados dominicanos de toda responsabilidad porque no hicieron otra cosa más que proteger la integridad del territorio, que es su función y su deber. Pero el artículo de Bernardo Vega, que entonces se canta y se llora porque él está opuesto al muro. Pero entiende Pero que entonces, es necesario. entonces yo le preguntaría a Bernardo Vega, reputado historiador y economista, bueno, ¿y de qué manera van esa gente a cobrar esos aranceles? Porque te parquean un furgón que si no se va por ahí, se va por cualquier otro lado, caja a caja. Eso es lo que está pasando. No, hombre, hacen un chapeo ahí y pasan un pedacito por... Entonces, de eso es que se trata. Yo fui una vez a la frontera a vigilar los furgones que estaban pasando. Sí, eso es. En No hay esa época- control, es que no hay control. En esa época pasaban a 3,000 pesos. Armando, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Amigos, gracias por habernos acompañado en otra entrega del espacio que ahora de Consuelo le cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Armando Armenteros y quien les habla, le deseamos un muy feliz fin de semana. Y el uno, doña Consuelo de Prades, que cumpleaños hoy, estará con todos ustedes como lo hace todos los días. Muchas Y gracias. nosotros también estaremos la semana que viene, si Dios quiere. Si Dios quiere. Para seguir conversando con ustedes y ver si se puede hacer algo. Hasta el viernes.